Ok, ahora vamos a ver cómo podemos actualizar datos utilizando PDO. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Voy a documentar esto, perdón, lo voy a comentar para que les sirva de documentación en un futuro. Listo. Entonces lo que quiero hacer es algo muy similar, solo que recordemos que para yo editar registros, yo necesito el ID del registro que quiero editar, ¿sí? Entonces voy a crearme una variable donde voy a guardar el ID del registro que quiero editar, ¿sí? Lo voy a hacer igual a... y vamos a abrir phpMyAdmin para asegurarnos de que vamos a poner el ID de un registro existente. Les recomiendo a ustedes que se fijen de los IDs que ustedes tienen en su base de datos porque pueden no coincidir con los que yo tengo en la mía, ¿sí? Fíjense que el mío no inicia desde el número 1 y digamos que quiero editar este segundo registro que tiene el ID número 4. Ustedes van a poner el ID del registro de su base de datos que ustedes quieren modificar. Aquí coloco el 4. Listo. Y ahora voy a crear un array, también clave valor, array asociativos, así se le conoce a estos array, donde voy a colocar los valores con los que quiero modificar o actualizar ese registro de la base de datos. Entonces, la columna nombre quiero ponerle el texto usuario actualizado. En la columna email quiero colocarle, vamos a modificarle el email actualizado, @gmail.com. Y en la contraseña quiero también actualizar esta contraseña. Entonces vamos a poner acá un valor cualquiera que nosotros podamos darnos cuenta de que de verdad está modificado. Si observemos, hasta aquí el registro está tal cual, no se ha inmutado. Listo. Entonces vamos ahora a definir la manera en la que me gustaría a mí actualizar. Voy a guardar el resultado de actualizar en una variable y llamo a mi objeto, a mi clase de main, llamo a la instancia con el método get y llamo el método actualizar. Ese método todavía no lo hemos creado, ya lo vamos a crear. Quiero pasarle la tabla, quiero pasarle el registro a editar y quiero pasarle el array de los datos a modificar. Estos van a ser los argumentos que le voy a definir a mi método. Todavía no lo tenemos creado, ya vamos a crear ese método. Copié el nombre para no equivocarme y en mi clase public function y el nombre. ¿Sí? Listo. Y el primer argumento es el nombre de la tabla. Segundo argumento, el ID. Y tercer argumento, los datos. Aquí va a ser un poco parecido, va a tener unas variaciones a lo que es el insertar. Entonces vamos a empezar extrayendo las columnas del array de datos. También como lo hicimos en el anterior. Array key. Solo que aquí no lo vamos a implosionar porque la sintaxis del update es un poco distinta. Ya vamos a ver cómo. Ahora me voy a crear otra variable, con este nombre me queda muy larga, calls, actualizar. Estas van a ser las columnas que voy a actualizar. Aquí voy a utilizar una función de PHP. Recomiendo que estudien bastante todas estas funciones built-in o nativas de PHP. La función se llama ArrayMap. Vuelvo a crear esto, calls actualizar, ArrayMap. Y recibe como primer argumento una función que se va a ejecutar por cada registro, por cada posición del array que yo le pase como argumento. Ok, y el array que le voy a pasar es el de datos. Entonces, esa función, el array de columnas. Me interesa iterar las columnas. Y cada que se ejecute esa función, hagan de cuenta que esto funciona como un for each, me va a pasar como argumento el nombre de la columna que se está iterando en ese momento. Y lo que quiero hacer es retornar un string con el nombre de esa columna, ¿sí? El signo de igual, luego 2 puntos y le voy a concatenar el mismo nombre de la columna. Ya vamos a ver qué resultado nos va a dar esto. Va a ser un bar down, columnas, actualizar. Vamos a verlo en el navegador. Localhost, phpMyAdmin, no. Quiero ingresar al proyecto librería y al archivo conexión con clase. Perfecto. Esta es la estructura que quiero. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, fíjense, nombre, o sea, cada columna seguida del signo de igual,
dos puntos y el nombre de la misma columna. ¿Sí? Perfecto. Bueno, creo que ahora sí podemos declarar nuestra sentencia SQL para que vayamos viendo la sintaxis. El update siempre inicia con el comando update. Y acá decimos qué tabla es la que queremos actualizar. Seguido de la palabra clave set. Y luego empezamos a especificar cada una de las columnas que queremos actualizar. Aquí no voy a usar interpolación porque quiero llamar el método implode. Le paso como argumento, primer argumento, el separador. Y como segundo argumento, el array de las columnas a actualizar. Vamos a ver cómo nos queda esto. Voy a hacer un bardump de la variable SQL. Pero perdón, antes me concateno la condición que va a tener nuestra actualización, donde el ID sea igual a ID, .id. Pero sí, vamos a ver cómo nos queda. Bardump SQL. Perfecto. Recargamos el browser. Recordemos que nuestro código solo se ejecuta cuando recargamos. Y miren cómo nos va quedando. Contraseña. Y me quedó muy pegado el Word. Necesito agregar una separación ahí. Me voy a mi código. Y acá donde inicio concatenar, agrego un espacio. Guardo. Verifiquemos que nos quedó bien. Perfecto. Así lo queremos. Listo. De la misma manera que en el video anterior vimos que los signos de interrogación se reemplazaban por los valores. PDO nos va a ayudar de la misma manera con esta consulta a actualizar. Ya vamos a ver cómo. Entonces, lo siguiente que queremos hacer es también crear una variable consulta a ejecutar. La hacemos igual a this.connection.prepare y le pasamos la consulta. Ahora, vamos a añadir el ID al array de datos. Queremos añadir el ID al array de datos para que PDO nos ayude también con el replace, para que nos ayude a reemplazar esos valores. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlo antes de crear el string con la consulta y antes de crear las columnas. Lo queremos hacer después. Yo recomiendo que lo hagan después del prepare. Ya vamos a ver por qué. Entonces simplemente al array de datos le digo que en la posición ID va a ser igual al ID que me proporcionaron. Vamos a hacer un bardump para ver cómo nos queda. Datos. Perfecto. Recargamos y miremos. Tenemos el mismo array de datos que ya habíamos pasado desde nuestro archivo conexión con clase.php, pero fíjense que ya tiene el ID. ¿Sí? Lo tiene al final. Ahí es donde lo quiero. Ahora miremos cómo es que PDO haría el replace. Fíjense en las columnas, la estructura que tienen. Entonces lo que haría PDO es que va a recorrer nuestro array posición por posición, clave por clave, y va a buscar cada clave en el string de la consulta, ¿sí? Pero con el carácter de 2 puntos atrás, de esta manera. Cuando lo encuentre, lo va a reemplazar por el valor que tenga en esa posición, ¿sí ven? Lo va a hacer por cada una de las claves del array. Y eso va a ir asignando los valores en el orden en el que necesitamos. Y como el ID también tiene la misma estructura, va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Ahora vamos a hacerlo. Entonces voy a borrar el bardump. Y voy a guardar en una variable resultado lo que me devuelva la consulta a ejecutar y le invocamos el método execute. Y le vamos a pasar el array de datos. Retornamos el resultado. Voy a fijarme si tengo un bardump en el otro archivo. No, vamos a agregarlo. Bardump resultado. Guardamos y vamos a recargar. Nos dice true. Aplica lo mismo del video anterior. Si la respuesta es true, significa que actualizó. Si es false, significa que no pudo hacerlo. Vamos a recargar acá. Y hace datos, fíjense cómo se encuentra en este momento. Pero cuando recargo, ahí está la información actualizada. Yo puedo actualizar todo el registro o puedo actualizar una columna en específico. Vamos a probar eso. Digamos que quiero cambiar la contraseña. Voy a poner otro valor cualquiera. Guardo. ¿Sí? Voy y recargo. Importante, si yo no recargo, no se va a ejecutar mi código, no van a ocurrir los cambios.
Ahí está. Y así es como actualizamos datos en PHP utilizando PDO.